Bienvenido a otra nueva receta, así que el día de hoy estaremos haciendo esta súper deliciosa lasaña, así que vamos inmediatamente con los ingredientes. Pues vamos a empezar con nuestras carnes. Aquí tengo ya mi carne molida y a esta lasaña yo le voy a colocar 3 salchichas italianas, que esto le va a dar un toque sumamente diferente a nuestra deliciosa lasaña. Aquí también ya tengo mi pasta, que esta es la que voy a estar utilizando para hacer esta deliciosa lasaña. Conjuntamente voy a utilizar esta salsa. Tú puedes utilizar la salsa que tú prefieras. A mí me encanta esta porque viene con un sabor sumamente delicioso. Estaré utilizando un poco de sal, estaré utilizando adobo y también un poco de pimienta. Así que ahí debajo te dejo los demás ingredientes también para que veas la cajita de descripción. Aquí estaré utilizando 3 quesos. Aquí voy a utilizar queso mozzarella, queso parmesano y queso crema. Tú puedes utilizar los quesos que tú prefieras. En este caso yo estaré utilizando estos 3 quesos porque yo sé que le da un sabor exquisito y delicioso. Así que vamos a empezar inmediatamente. Pues vamos a empezar inmediatamente a hacer nuestra deliciosa carne molida. Esto va a ser sumamente rápido y sencillo, así que vamos a ir colocando nuestra carne molida conjuntamente con nuestra salchicha italiana. Así que recuerda que esto es opcional si le quiere agregar, pero si le agrega, yo sé que le va a dar un sabor y un nivel diferente a tu lasaña. Así que vamos a ir colocando poco a poco nuestra salchicha italiana conjuntamente con nuestra carne molida y vamos a ir moviendo constantemente. A mí me gusta haciéndolo de esta forma para que no se me formen grumos de carne, porque en verdad no me gusta que me quede así como en bolita nuestra carne. Así que vamos a ir colocando muy bien poco a poco nuestra carne molida y con unos toquecitos ahí, como tú vayas moviéndolo, como tú puedas, ves rompiendo todos esos grumos que se van formando de tu carne molida hasta que esté totalmente desbaratado todos los pedacitos que te vayan quedando. Así que ya esta carne está casi lista. Así que lo que voy a hacer aquí ahora es que voy a colocar mi adobo y mi pimienta. Recuerda que no voy a colocar muchos ingredientes porque aparte de que la salsa que voy a utilizar más la salchicha italiana tiene diferentes ingredientes y ya con esto creo que es suficiente para mí, a mi gusto. Así que coloco aquí mi adobo y mi pimienta, movemos constantemente. No he agregado agua a esta carne por el momento, así que vamos a ir rompiendo cada vez más nuestros grumitos hasta que esté totalmente completo. Y mientras mi carne se va cocinando, aquí he colocado mi agua para ir hirviendo mi pasta, que es sumamente rápido. Así que coloco un poco de sal y vamos a colocar nuestra pasta. Algo que te recomiendo es que midas el molde que vas a utilizar para tu lasaña y así vas a colocar la cantidad de pasta que tú necesitas utilizar para hacer tu lasaña. Así que ya yo lo tengo listo. Así que voy a colocarla aquí. Aunque veas que aquí queda un poquito fuera la pasta, no te preocupes que eso poco a poco va a ir bajando. Así que ya aquí tengo la cantidad de pasta que voy a utilizar. Siempre lee la caja para que vea el tiempo que debe dejar tu pasta. Así que 8 o 10 minutos poco a poco hasta que esté sumamente cocida y blanda. Y mientras mi pasta cocina, aquí vamos a terminar de cocinar nuestra carne que ya está al punto de estar. Así que ya aquí lo que voy a hacer es que voy a colocar mi salsa. Recuerda que esta salsa viene con más ingredientes, por tal razón no voy a agregar más. Así que vamos a ir moviendo constantemente. Siempre recordarte que verifique la cajita de descripción, que ahí te dejo detalladamente todos los ingredientes y la cantidad que utilicé aquí para recrear esta deliciosa lasaña. Así que vamos a seguir aquí moviendo constantemente. Ve probando tu salsa y tu carne. Si quieres colocarle un poquito más y quieres colocarle un poquito menos, es suficiente. Así que lo que voy aquí a terminar de agregar mi salsa y aquí mismo en este mismo envase lo que voy a hacer es que voy a colocar un poquito más de agua si es necesario en tu carne molida. Si no es necesario agregar agua pues no la agrega. Así que sigo moviendo, ya esto está a punto, así que voy a agregar aquí, como te dije, un poquito de agua porque la veo un poquito más seca y no quiero que quede tan seca mi carne molida, pero tampoco quiero que quede tan mojada. Así que agrego un poquito de sal y listo. Ya esta carne molida está, así que ve moviéndola, ve probándola. Cuando vea que estás lista a tu gusto, la dejas del fuego. Así que vamos al próximo paso. Pues ya aquí ves que mi pasta está sumamente bien. Ya en 2-3 minutitos ya la voy a retirar de aquí. Lo que hago es que la retiro con agua fría y la dejo reposar hasta que estés fría.
Pues ya que tengo todos mis ingredientes, ya tengo mi pasta, me tengo mi carne, vamos a empezar a armar nuestra deliciosa lasaña. Así que yo lo que hago aquí es que coloco una pequeña capa de carne molida, por decirlo así. En este punto es para que no se me vaya a pegar la pasta del paé o del envase donde tú vayas a hacer esta lasaña. Así que lo primero que hago es que voy aquí a colocar un poquito de salsa conjuntamente con carne. No es necesario colocar tanta cantidad de esto, es solamente para que no se nos vaya a pegar abajo en el fondo para hacer nuestra deliciosa lasaña. Simple y fácil, así que ve mirando poco a poco la forma que yo lo hago. Si quieres colocar más, si quieres variar los pasos, eso será tu opción. Así que lo primero que yo hago aquí es que voy colocando la primera capa de carne molida y así conjuntamente tú vas a ir colocando carne molida. Después de la carne molida le vas colocando los quesos. Así que en este caso estoy utilizando queso mozzarella como queso parmesano y tú lo vas colocando de la forma o la cantidad que a ti te guste. En este caso aquí no hay límite, así que coloca la cantidad que tú quieras. Yo voy colocando un poco de parmesano, un poco de mozzarella y así sucesivamente vamos a ir creando nuestras capas de nuestra carne y nuestro queso y de nuestra lasaña. Aquí en este punto yo voy a colocar poquitos del queso crema. Recuerda que este aquí no se puede colocar bastante, yo coloco unos puntitos, podríamos decirle así, cantidades pequeñas para que vaya colocándola a una cantidad promedio de tu tamaño de tu lasaña. Así que en este punto yo te recomiendo que lo hagas de pedacitos pequeños, así como tú puedes ver aquí, para que sea mucho más fácil a la hora de derretir este queso. Así que ya aquí tengo mi queso, vuelvo otra vez, coloco mi pasta de mi lasaña y así sucesivamente, fácil y sencillo. Tú vas a ir colocando queso, lasaña, carne, queso, carne, como tú se te haga más fácil, las cantidades que tú prefieras. Así que siempre recordarte que si no te has suscrito en el canal, ahí debajo suscríbete, activa las notificaciones para que cada vez que suba una receta nueva seas el primero en verla. Así que ya aquí seguimos colocando queso, así que ve dándole ese sabor y ese toque especial de queso, la cantidad que tú prefieras, y ya inmediatamente, ya que tenga todos tus quesos listos y tu carne aquí que al final, así que ve colocándolo poco a poco. Y siempre recordarte que trato de compartir la forma en que yo lo realizo, así que espero que te sigan gustando cada una de nuestras recetas. Así que voy a terminar aquí para que vayas viendo el paso final aquí de cada uno de nuestros pasos que fuimos dando para recrear esta deliciosa lasaña. Pues ya aquí está la parte final de mi carne, así que lo que voy a hacer ahora es que voy a agregar la cantidad de queso ya final para que este gratinado te quede delicioso y con mucho queso. Así que inmediatamente ya después que estamos aquí con la capa de queso, lo que vamos a hacer es que vamos a cubrir con papel de aluminio y vamos a llevar al horno a 500 grados por 40-45 minutos, no más. Así que inmediatamente ya esto está listo, pasado los 40-45 minutos. Ahora lo que voy a hacer es que le voy a gratinar el queso de arriba para que quede un poquito más de color. Así que inmediatamente lo colocamos en el horno, en la parte blanca, la parte de arriba, a 500 grados por 5 o 10 minutos hasta que el queso esté totalmente gratinado y sumamente dorado. Así que mira, así te va a quedar. Así que te recomiendo no pasar mucho en esta parte porque es un poco delicado. Si no, lo dejas tapado hasta que tú veas que se vaya colocando un poquito más dorado tu queso. Ahí estará listo. Así que el momento ha llegado y vamos a cortar nuestro pedazo de lasaña. Te digo que todavía esto está sumamente caliente, así que tapa tu lasaña, déjalo 45 minutos. Luego, pasado los 45 minutos, la destapa, la dejas tapada. Si no quieres utilizar la parte del fuego alto arriba de tu horno, la dejas tapada hasta que tú veas que el queso esté gratinado y así te va a quedar esta súper deliciosa lasaña. Así que te voy a mostrar ahora cómo se ve por dentro esta deliciosa lasaña. Mira. Así que con mucho cuidado vamos a cortar nuestro primer pedazo de lasaña y mientras lo voy sacando, recordarte que si no te has suscrito, suscríbete para que no te pierdas estas y demás recetas que con mucho amor y cariño estamos compartiendo aquí en el canal. Así que me voy a servir este pedacito de mi lasaña que yo sé que te va a quedar así sumamente deliciosa como me ha quedado a mí. Mira lo jugosa que se ve
esta deliciosa lasaña está al punto y con ese toque de esa salchicha italiana que le da un sabor exquisito. Así que espero que te haya gustado esta receta, compártela, dale me gusta, déjame un comentario y siempre recordarte que trato de compartir la forma en que yo lo realizo, así que espero que te sigan gustando cada una de nuestras recetas. Así que voy a cortar otro pedacito. Nada, espero que te haya gustado esta receta, nos veremos en el próximo video. Nada, rico, hasta la próxima, bye. Deliciosa esa lasaña, yo me voy a comer por lo menos 2 pedacitos, así que bye, hasta la próxima, rico.